hay un tema importante que tratar, que corresponde a saber por qué la Fed no ha subido tasa de interés y principalmente por qué no lo hizo durante la reunión de septiembre. Muchos analistas esperan que sea en octubre, incluso muchos más analistas esperan que el alza sea en diciembre. Antes de decir o dar argumentos a favor o en contra de por qué debería subir la tasa de interés, la pregunta es cuáles son las funciones que tiene que tener un banco central para poder determinar si efectivamente la Fed debería o no subir la tasa de interés. Y yo me quiero concentrar en tres características del Banco Central. Primero, todo banco central funciona con objetivos y con metas claras. En este caso, la Fed tiene un doble objetivo. Primero, mantener el crecimiento de manera razonable y que sea sustentable para Estados Unidos. El segundo motivo tiene que ver con una inflación relativamente baja, que hace un tiempo atrás declararon que ese objetivo tenía que ver con una inflación en torno al 2%. Y en ese contexto, la Fed principalmente juega su rol o juega todo su activo en mantener cierta credibilidad. Es decir, declaramos este objetivo, cumplimos ese objetivo o cuando esos objetivos se cumplen, aplicamos nuestra política monetaria. En este caso, el alza de tasa de interés. Entonces, por un lado tenemos objetivos claros, la Fed lo ha hecho, y segundo, tenemos el tema de la credibilidad. Y el tercer punto, quizá más importante, tiene que ver con que la política monetaria siempre es contracíclica, nunca es procíclica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando están las condiciones dadas de crecimiento y con una inflación relativamente estable, es momento de aplicar política monetaria contractiva, por así decirlo. Y en este caso tiene que ver con subir tasas de interés. La Fed ha mantenido la tasa de interés baja desde la crisis del 2008 y aplicando estas compras de bonos, compras de activos, ha mantenido esta política expansiva que ha permitido a Estados Unidos recuperar la actividad y que recién ahora los últimos años hemos estado viendo los efectos de esta política más bien procíclica. Pero la pregunta sigue siendo entonces, bueno, dado que están las condiciones de mercado, dado que están las condiciones económicas, dado que el mercado laboral se ha recuperado, que el mercado inmobiliario también ha mostrado buenos datos y que la inflación todavía sigue relativamente baja, ¿por qué entonces la Fed no ha subido tasa? Y la respuesta parece estar en dos argumentos. Por un lado, la Fed ha declarado que le molesta de alguna forma o está preocupada de los flujos internacionales, principalmente los flujos entre mercado emergente y mercado desarrollado. Y segundo, ha declarado que el crecimiento chino, el crecimiento global, de alguna manera le preocupa. Ahora, dicho en términos concretos y bien reales, Estados Unidos en los últimos años y hace mucho tiempo es cada vez menos dependiente de la economía externa y por tanto no le debería preocupar mucho qué ocurre en el mundo emergente, qué ocurre en China y qué ocurre en el resto de los países desarrollados, porque es una economía que crece en base a su propia actividad. Y por ahí parece ser que un poco no hace un poco de sentido este tema de que la Fed esté tan preocupada al respecto. Lo que nosotros intuimos y un poco lo que hemos tratado de reflejar en nuestras carteras de la revista de la estrategia tiene que ver con que la Fed ha tratado de ganar tiempo, dado que la inflación ha estado bastante baja durante este año, principalmente porque el precio del petróleo ha caído. Entonces ha tratado de ganar tiempo para seguir ayudando, para seguir potenciando la actividad, para que la actividad siga creciendo, para poder ver una mejor recuperación, sobre todo después del primer trimestre de este año, cuando tuvimos el efecto climático que afectó fuertemente al consumo y también a la producción industrial. Y con ese ganar de tiempo, cuando las cosas, por así decirlo, en materia de precio comiencen a mostrar señales y el mercado laboral siga recuperando, sería momento de subir tasas. Ahora la Fed está en una encrucijada también importante, entre comillas encrucijada. Declaró en una de sus últimas intervenciones, Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, de que era momento este año de subir tasa de interés, y solamente al decir eso es importante que la tasa de interés suba. El Banco Central, a diferencia de otras instituciones, funciona en base a la credibilidad. Entonces, si sale la presidenta de la Reserva Federal a decirte que efectivamente este año las condiciones, si se cumplen, hay que subir tasa de interés, bueno, entonces en ese sentido tiene que hacerlo. Y por ahí se explica un poco por qué algunos presidentes de la otra Reserva Federal de Nueva York, de Boston, etcétera, han salido de alguna forma a presionar en las últimas semanas, a raíz de que no se subió la tasa en septiembre, de que sí es momento de hacerlo. Entonces, ¿es momento de estar como preparados para ese evento? Claramente sí. Y en ese sentido, nuestra recomendación a nivel de cartera sigue siendo mantener duración corta en cuanto a duración de renta fija, mantener una sobreexposición a mercado desarrollado, aprovecharnos de que el dólar se nos puede seguir favoreciendo, se nos puede seguir apreciando a nivel global, y eso obviamente va en ayuda de tener más dólares en las carteras, etcétera. Y por ahí ha pasado nuestra recomendación en los últimos digamos, allocation o carteras globales.